dejando a un lado las cosas espirituales. Dejamos de ser cristianos para ser profesionales. Lo sabemos casi todo y nos creemos importantes. Pidámosle a Dios un vivo celo, no descansemos más en el enebro. En vano el tiempo y el conocimiento, la iglesia necesita un renuevo. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos en la carne. Y si las cosas viejas que has ido dejando ahora empiezan a gustarte, sepas que si edificas lo que has destruido, transgresor te haces. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos en la carne. Y si las cosas viejas que has ido dejando ahora empiezan a gustarte, sepas que si edificas lo que has destruido, transgresor te haces. Materiales nos estamos inclinando y presentamos excusa cuando demanda consagrarnos, pero aún su brazo no se ha cortado y su gran misericordia en su pueblo no ha cesado. ¿Quién dará el avivamiento a las almas que lo anhelan? En la llanura hay peligro, pero en el monte recompensa. Pidámosle a Dios un vivo celo, no descansemos más en el enebro. En vano el tiempo y el conocimiento, la iglesia necesita un renuevo. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos en la carne. Y si las cosas viejas que has ido dejando ahora empiezan a gustarte, sepas que si edificas lo que has destruido, transgresor te haces. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos en la carne. Y si las cosas viejas que has ido dejando ahora empiezan a gustarte, sepas que si edificas lo que has destruido, transgresor te haces. Seamos Nuestro culto de esta tarde dice el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos a adorar a Dios en esta tarde, vamos a glorificarle a Él con estos coros de alabanza que hemos preparado ahí en su casa, que usted los entone con nosotros y que dediquemos este tiempo para Dios, que dejemos a un lado todo lo que tengamos por ocupación en este momento y que dediquemos este tiempo para nuestro Dios. Es una hora solamente para glorificar su nombre y podemos decirle que hoy hemos venido a cantarle a Él y que hoy estamos delante de su presencia. Oh, cantemos al Señor, porque Él es digno de honor. Oh, cantemos al Señor,
Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Dígale, oh, cantemos al Señor. Oh, cantemos al Señor, porque Él es digno de Él es digno del honor. Dígale, Hosana, Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Díganlo una vez más. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Dígale al Señor en esta tarde: no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale, no daré mi vida. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale, no daré mi tiempo, Señor. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale, no daré mi amor, Señor. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Levante sus manos ahí donde está en su casa, hermano. Glorifica a Dios un momento. Adore al Señor y dígale: gracias, Señor, por tu sacrificio, por la muerte en la cruz, por mis pecados. El día de hoy tenemos una oportunidad de estar delante de tu presencia para glorificar tu nombre. Queremos adorarte y bendecir tu bendito nombre, Señor. En este momento queremos glorificarte solamente a ti, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Adoramos, Señor. Adora a Dios, hermano. Que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó.
amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dígale: por su amor. Te adoramos, Padre Santo. De tal manera me amó. Dígale: no hay forma, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero. Dígale: por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dígale: por su amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Seguiré. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Si dejamos el lugar, nuestro pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer saludarles, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. De verdad, mil veces preferiría que estuviéramos juntos en armonía aquí en el templo de nuestro Dios, pero debido a esta contingencia no es posible. Pero gracias a Dios podemos llegar ante ustedes a través de este medio para llevarles una reflexión de la bendita palabra de nuestro Dios. Saludo a todos con mucho cariño y deseo siempre que la protección de Dios sea sobre todos nosotros. Hoy tenemos, mis hermanos, la bendición de tener estos medios de comunicación y podemos escuchar y podemos ver también a tantos buenos predicadores del Evangelio. Podemos inclusive darnos el lujo de seleccionar y oír a los mejores del momento, y eso es bueno, es muy bueno. Pero estaba recordando algo que escuché hace ya muchos años, que no nos vaya a pasar como aquella historia del caballo que se murió de sed estando en medio de un río donde había agua abundante. Es necesario que aprovechemos bien el tiempo. Son tiempos de reflexión y son tiempos donde necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Quiero llevarles, por favor, hermanos, a una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el 17. Ahí quiero tener la lectura de este día para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Y a la luz de esta escritura, yo quisiera llevarlos a reflexionar sobre este tema, el desenlace final de la iglesia de Cristo. Y quiero con ello llevarlos a un tour hasta aquel evento histórico de la Torre de Babel, para entender
dónde está el origen de todo esto, pero también llevaremos a un análisis final de lo que es el desenlace de la iglesia y de cómo nuestro Dios siempre cumplirá su palabra en nosotros. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nos dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar aquí para adorarte y para glorificar tu bendito nombre. Señor, te damos gracias por la vida y te damos gracias también por la salud, porque nos sentimos, Señor, honrados y privilegiados de confiar solo en ti. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra protección, y porque solo tú puedes darnos el cuidado y esa protección que necesitamos para estos días. Señor Jesucristo, te imploramos que nos hables a través de tu hermosa palabra. Necesitamos oír tu voz. Hoy más que nunca pedimos que nos hables para saciar nuestra sed espiritual. Espíritu Santo, ven a pasearte por los corredores de nuestra mente, por los pasillos de nuestro corazón y bendícenos. Te lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de este término, de lo que es la iglesia del Señor, fue precisamente, hermanos, el Señor Jesucristo quien habló por primera vez sobre este asunto, tratando de darles ánimo a los apóstoles y revelando sobre todo este misterio del hecho de fundar la iglesia. Esto fue un término que a los apóstoles les sorprendió. Ellos jamás habían escuchado esto. De iglesia, era algo nuevo, pero el Señor Jesucristo fue muy preciso y fue muy claro, mis hermanos, cuando habló sobre este hecho, y lo dijo con mucha certeza. Cuando Él menciona y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esto nos habla a nosotros como creyentes, hermanos, precisamente de que jamás debemos dudar de la palabra de Dios, y que venga lo que venga, jamás debemos darnos por vencidos. No importa cuáles sean nuestras circunstancias,
No importa cuáles sean los problemas que enfrentemos. Pablo nos desafía y nos da el ejemplo diciendo: en Cristo nosotros como iglesia somos más que vencedores. Por la sencilla razón de que tenemos la garantía de su palabra. Él mismo nos dice: yo estaré con vosotros. No solamente nos entregó el desafío, sino que también se comprometió con nosotros al decir: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos debe dar a nosotros seguridad, nos debe dar a nosotros confianza. Y el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, nos habla ahora de que como iglesia, en esto que hemos leído del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y que es una hermosa lectura, nos habla de que como iglesia debemos de tener dirección. Nuestro destino es estar con Cristo para siempre. El Señor Jesucristo así lo dejó bien claro: yo quiero que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Y eso es lo que Pablo transmite, eso es lo que Pablo enseña a las iglesias de todos los tiempos. No debemos perder nuestra dirección, porque si esperamos solo aquí, somos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Nuestra dirección, nuestro destino es estar con Cristo Jesús. Nada debe amedrentarnos, nada debe asustarnos, nada debe desanimarnos, porque el Señor estará con nosotros. Pero también en este pasaje el apóstol Pablo, de una manera muy inteligente, nos habla de la claridad que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa claridad en su bendita palabra, para no ser engañados, que tengamos la firme determinación de ser fiel y de que seamos fieles hasta la muerte, para de esta manera poder obtener la corona de la vida. Pero también el apóstol Pablo nos habla de la convicción. Es muy importante, mis hermanos, nuestra fe. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Es muy importante nuestra fe. Esta fue precisamente, mis hermanos, la garantía de aquellos que nos dieron ejemplo, como Noé, como Abraham, como José en Egipto, como Moisés y tantos muchos otros héroes de la fe, que nos mostraron esa convicción, que salieron creyendo, que salieron obedeciendo. Dios siempre ha cumplido su palabra y Dios jamás fallará. Pero también el apóstol Pablo, mis hermanos, en esto que leímos nos habla de la seguridad. Seguridad de que seremos arrebatados, que el Señor vendrá en las nubes y nosotros como iglesia seremos arrebatados cuando el Señor venga por nosotros. Eso es seguro, que nos iremos con Él. Esto es lo que estamos esperando. No es que tengamos prisa de irnos, pero tenemos la seguridad de que ese será nuestro desenlace final como iglesia del Señor. Estamos aquí dando un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad, y creemos firmemente y tenemos la seguridad de que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Pero fíjese, también el apóstol Pablo en este pasaje nos habla de la fortaleza, esa fortaleza que debemos de tener en toda esta palabra profética, porque tenemos seguridad y confianza de que Dios cumplirá su palabra tal y como lo dijo. Por eso el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo se le revela y le dice: Juan, escribe lo que ves y envíalo. Esto precisamente nos habla de la fortaleza, de la confianza, de la seguridad que debemos de tener en su palabra viva. Escribe lo que ves y envíalo. No dudes de que yo cumpliré todo lo que has visto y todo lo que has oído.
Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Quizá tal vez algunos se rían de nosotros, no importa. Nuestro deber es predicar de Cristo. Nuestro deber es señalarles las advertencias. Este libro de la Biblia no amenaza a nadie. Lo que Dios escribe no son amenazas, son advertencias. Y el Señor estableció un camino sobre esto que surgió de lo que fue la resurrección de Cristo. Y es la nueva creación. Aquella vieja creación del Adán ya quedó sepultada en el pasado. Ahora en Cristo las cosas son nuevas, es una nueva creación. Y no nos da vergüenza de predicarlo. Como lo decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y debemos tener esa convicción, debemos tener esa fortaleza de su palabra. Pero también el apóstol Pablo nos habla de la convicción. Mis hermanos, debemos tener absoluta confianza en las promesas de Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso cuando se presenta al apóstol Juan, con mucha claridad le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, dice, el Todopoderoso. Debemos tener la convicción. Por eso Pablo con mucha confianza nos dice: yo sé en quién he creído. Cuidado, hermanos, cuando nuestras creencias están fundamentadas en la espuma, en emociones, en promesas que no vienen precisamente de la bendita palabra de Dios. Dios siempre ha sido fiel y Dios permanecerá fiel. Mis queridos hermanos, si usted cree que hoy estamos viviendo tiempos graves con esta pandemia, es correcto. Hay mucha gente que está atemorizada y otros que ya están cayendo en la desesperación de no saber qué hacer, ya no sé ni qué pensar, y comienzan a hacerse preguntas: ¿y qué es esto? ¿Por qué a nosotros? Y no podemos negar que muchos otros ya están pero muy angustiados. Pero toda esta terrible situación que estamos viviendo, sé que es grave, sé que es delicada, pero déjeme decirle algo que es muy importante y que es mi deber y mi obligación decir la verdad, aunque nos duela. Que lo que hoy estamos viviendo, que lo que hoy estamos experimentando es solo un pequeño paseo de verano por la playa, mis queridos hermanos, comparado con lo que está por venir en la gran tribulación. Eso será mucho más terrible. El profeta Daniel nos señala en el capítulo 12: será tiempo de angustia cual nunca ha habido ni habrá hasta entonces. Así lo señala Daniel. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: porque habrá entonces gran tribulación, que el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Esto, mis hermanos, de verdad que será terrible y será espantoso. Por eso el mensaje de Jesucristo es: escapa por tu vida. Nuestro deber como creyentes es predicar de Cristo. Si ellos se ríen es su problema. Nuestro deber es hablarles de que hay un camino de salvación, que hay un camino de esperanza, y que ese camino no es ninguna religión. Ese camino es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No nos cansaremos de insistir, no nos cansaremos de gritar: Jesucristo es el único que puede salvar tu vida. Jesucristo es la mejor garantía para que tú tengas la vida eterna. No es ninguna religión. Aunque estas sean bellas, sean buenas, estén adornadas con todo tipo de ciencia, de sabiduría humana. No, el camino al cielo es Jesucristo. La puerta que está abierta para todos, sea quien seas, sea cual sea tu pasado,
se llama Cristo. Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Cuando nosotros oímos, mis hermanos, de truenos y relámpagos, y cuando vemos esas gruesas nubes negras que se acercan, uno se pregunta: ¿qué es lo que esperamos? Bueno, es muy sencilla la respuesta: una gran lluvia o una gran tormenta. Y eso es una gran verdad, mis hermanos. Bueno, con todo esto que está sucediendo en nuestros días, bien pudiéramos decir, mis queridos hermanos, que el gran día se acerca. Déjeme decirle otra vez que el gran día se acerca. Ese gran día se acerca para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Cristo viene por su amada esposa, que es la iglesia. No tenemos prisa, puede tardarse, pero estas son las señales, estos son los indicios. Y la iglesia, a pesar de venga lo que venga, debe mantenerse firme, sin perder la dirección, sin perder claridad, sin perder la convicción, sin perder la seguridad, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién iba a pensar, mis hermanos, o quién se iba a imaginar que esto que estamos viviendo nos pasaría a nosotros? Si todo iba muy bien, y nomás de pronto apareció esto de manera repentina, y mire cómo estamos. ¿Cuál es la invitación? No salgas de tu casa, no solo en México, en Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, en China, en Europa, en todos los países del mundo están amedrentados ante todo esto que está pasando. Ahora nos han inventado eso de con Susana distancia, y que hagamos esto o aquello. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos que entender que a los que aman a Dios, nosotros como iglesia, y si usted no es creyente, es el momento de que sea parte del equipo nuestro, de los triunfadores, de los que nunca pierden, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra: pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto, están cerrados nuestros hermosos templos, tanto nos ha costado, pero la iglesia sigue adelante, cada uno ganando uno para Cristo, compartiendo este mensaje. Comparta estas bendiciones con aquellos que no le conocen todavía como el Salvador personal. Cristo viene, Cristo viene. Alguien dice, hablando de profecía, que los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis se acercan y que las trompetas de la ira están ya por sonar. Aleluya, que venga, Cristo viene, Cristo viene. Pero antes de que venga todo esto que Pablo señala, y lo señala bien, que vendrá el tiempo de apostasía, y que vendrá cuando aquel inicuo de maldad, el anticristo, se manifieste de una manera ya descarada, abiertamente. Pero Cristo viene por su iglesia, y todos conocemos el desenlace final del anticristo. Será arrojado al lago de fuego para siempre, juntamente con sus seguidores. Pero nosotros como iglesia estaremos en las bodas del Cordero. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es el que hace esta revelación con mucha inteligencia sobre el concepto del hombre de pecado, conocido también como el anticristo. Él intentará nuevamente tener el dominio de la humanidad y establecer también su reino temporal. Y es precisamente a lo que hoy se le conoce como el nuevo orden mundial. Es aquí, mis hermanos, en esta lectura que hemos tenido, donde el apóstol Pablo hace uso de la palabra apostasía. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere con esta palabra de apostasía? Bueno, es que muchos hermanos abandonarán la fe, algunos negarán la fe del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué lo negarán?
¿Por qué caerán en el engaño? Sencillamente, Pablo lo dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos pensaron que cambiar de religión solucionaba su problema. Ellos pensaron que cambiando de hábitos o cambiando de ideas o de formas de vida sería suficiente. No, Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y es una operación que viene de arriba. No es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. La Escritura claramente nos dice, mis hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando esto sucede, corremos el riesgo de ser presas del desánimo y ceder fácilmente a la tentación y volver a hacer las mismas cosas que hacíamos en el pasado cuando no conocíamos a Dios. Por no congregarnos como algunos tienen por costumbre, por dejar de orar, por dejar de leer la Biblia. Eso es muy peligroso. El Señor Jesucristo recomendó a sus discípulos orar sin cesar para que no caigáis en la tentación. Lo que podemos observar en esta lectura que el apóstol Pablo nos comparte es que primero vendrá el tiempo de la apostasía y después se manifestará el hombre de pecado. Aunque aquí hay dos cosas muy distintas, pero están ligadas la una a la otra. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, lanzará sus dardos envenenados contra la iglesia para amedrentarla. Y tristemente les digo, mis hermanos, que algunos que son tibios espiritualmente serán confundidos. Caerán en el engaño, caerán en la mentira de Satanás. La invitación de él es dejar de hacer lo que estamos haciendo para el Señor. Dejamos de hacer estas cosas pequeñas. Dejamos de hacer aquellas cosas que Dios nos puso en el corazón hacer. Nada es por obligación. Todo lo hacemos por agradecimiento a Dios. Y cuando somos obedientes, Dios honra a los que le honran. Y cuando honramos su palabra, Dios se glorifica en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Por eso en esta lectura el gran apóstol Pablo nos está adelantando a no caer en el engaño y a mantenernos firmes en el Señor. Pero también nos advierte de varias cosas para que tengamos mucho cuidado. Y él señala que esto es lo que hará el anticristo o el hombre de pecado, como se le conoce también. En el capítulo 2, en el verso precisamente, hermanos, 4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y engañará a muchos con sus mentiras. Es un usurpador. Por eso es que debemos estar firmes y confiar en nuestro Dios. Pero es necesario, mis hermanos, orar siempre. No tener ese estilo de oración de chapulín de vez en cuando, solo cuando apriete el zapato, solo cuando la situación está difícil. No, dice el Señor, orar siempre. Acuérdese lo que dice el canto de nuestro hermano Oscar Medina: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo. Pero también leer la Biblia, tener el estudio de la Biblia. Yo recomiendo que lean la Biblia, que lean los libros de la Biblia. Estar en comunión fraternal. Qué valor tan grande es tener una familia como los hermanos en Cristo, donde el amor de Dios prevalece. Pero también nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el anticristo, dice el apóstol Pablo, que se levantará contra Dios,
y en lugar del verdadero Dios. Ese tremendo diablo es un usurpador, pero con mucha astucia y habilidad mentirá y engañará a muchos. Por eso es que debemos de estar muy atentos, velando y orando y confiando siempre en la palabra de nuestro Dios. Es muy importante, mis hermanos, que tengamos bien claro todo este concepto acerca del anticristo, que se presentará a sí mismo en el lugar del verdadero Dios, pero es todo contra Dios. Este espíritu malo, mis hermanos, o mis queridos hermanos, viene buscando su espacio desde el origen de la civilización. Él ha venido, este viejo guardiano, Satanás o el diablo, o el príncipe de las tinieblas, él ha venido insistiendo en buscar un acercamiento con el ser humano desde el inicio de la creación, pero lo ha hecho de una manera muy sutil, usando para ello su arma más peligrosa, el engaño y la mentira. Usted recordará cómo fue que engañó a nuestra madre Eva, y ésta engañó a Adán, sembró la semilla del engaño, la mentira. Y así entró el pecado, entró la maldad en el corazón del ser humano. Y así sutilmente este perverso, este hombre perverso o este ser perverso llamado Satanás, ha venido practicando con mucha astucia con el ser humano, porque su deseo no es bendecir al ser humano, su deseo es destruirlo, apartarlo de Dios, condenarlo, desgraciar su vida, destruir los planes de nuestro Dios. Pero todos sabemos que jamás lo logrará, porque nosotros, tomados de la mano de Dios, somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, nosotros conocemos bien este desenlace final del diablo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que será lanzado al lago de fuego junto con todas sus fuerzas demoníacas que saldrán del abismo, así dice Juan en el Apocalipsis, y sus tristes seguidores que rechazaron el amor de Dios y que se burlaron del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que se burlaron también y desconfiaron de las promesas de esta bendita palabra. Para tener un poco de más luz sobre este asunto tan delicado, yo quiero invitarles, mis hermanos, para que recordemos y analicemos con mucho cuidado lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Pues este hombre de pecado, o el anticristo también como se le conoce, viene insistiendo y viene operando desde hace ya mucho tiempo. Pero lo que podemos ver es que siempre fue exhibido y siempre fue derrotado. Si vamos por un momento al túnel del tiempo y leemos lo que nos dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 11 del 1 al 8, ahí encontramos la historia que se nos relata y nos habla de aquellos primeros habitantes que vivieron en el origen de nuestra civilización. Dicen los expertos que la historia siempre tiene un protagonista y un antagonista. Bueno, nuestro Dios es el protagonista como creador del universo. Por su palabra fueron creadas, dice, todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Pero además creó también el Edén para el ser humano y para que el hombre viviera tranquilamente ahí y disfrutara de la vida. Pero aquí entra en escena el personaje que se le llama el antagonista, llamado Satanás o diablo. Él fue precisamente quien lo destruyó todo a través de su arma favorita, como lo es el engaño, y trajo también toda la desgracia a la raza humana. Esta historia que leemos en el libro de Génesis capítulo 11, está el relato de cuando los hombres, fíjese usted, desafiaron a Dios. Ellos se propusieron en construir la torre de Babel de manera terca, de forma caprichosa, oponiéndose a la orden que Dios había dado.
No era mala la idea de hacer algo así tan portentoso, sino que lo malo fue su actitud de rebelarse y desobedecer a Dios abiertamente como lo hicieron ellos. Si leemos bien lo que dice Génesis capítulo 9 verso 1, vea lo que dice la escritura. Dios le dijo a Noé, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero esta generación que viene después del diluvio universal, todos ellos conocieron esto que Dios había ordenado, pero se rebelaron y retaron a Dios. Por eso nos dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y uno se pregunta, pero hermano, si acababan de vivir la experiencia del diluvio universal. Bueno, no ellos, pero sí sus padres, donde dice la Biblia que todo fue destruido con agua. Es un tema que hablaremos después acerca de Noé y su familia, este gran héroe de la fe. Estaba bien lo que ellos pretendían hacer esta torre, pero muchas veces nosotros, hermanos, caemos en este terrible error también. Mi pregunta es, ¿lo que estás haciendo, Dios te lo pidió? ¿Tiene el visto bueno de Dios o solamente es para tu vanagloria? Hace unos días platicaba con un pastor y me decía la noticia de otro pastor amigo nuestro, otro consiervo que falleció, y yo le pregunté, ¿pero de qué falleció? De esta enfermedad del COVID-19. Dijo, no sé, la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que con esta pandemia todos sus proyectos se vinieron abajo. Tenía buenos proyectos, tenía templos grandes, tenía empresas, negocios, y todo esto le trajo gran presión, y sin lugar a duda que esto le ocasionó el problema de su muerte. Yo no digo que está mal lo que él estaba haciendo, pero tenía el visto bueno de Dios. Lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar el nombre de Dios, o es para nuestra vanagloria, solamente es para satisfacer nuestro ego. Eso es muy peligroso. Cuando analizamos esta historia de la Torre de Babel, aquí, mis hermanos, hay un trasfondo muy oscuro y muy peligroso que tenemos que conocer bien para no ser sorprendidos por el viejo guardián con sus engaños y con sus mentiras. Y todo esto, mis queridos hermanos, nos habla precisamente de los planos maléficos de este usurpador que se llama Anticristo. Pues nos habla precisamente de esta obra colosal que realmente Satanás encabeza y que dirige este momento de la historia humana de una manera astuta y engañosa. Nuevamente hace acto de presencia para tomar el control del pensamiento humano. Y todo este buen plan, o quizá tuvo un buen comienzo, con buenas intenciones, pero se fue plagando, se fue llenando de microbios, se fue envenenando con esas ideas de buscar su propia gloria. Yo tal vez he pensado que el plan de la Torre de Babel era excelente, un excelente proyecto, pero lo que hace precisamente es lo que hace mal este proyecto, es la actitud de engaño y desobediencia a Dios, y usa nada menos que al gran Nimrod. La construcción de la Torre de Babel, realmente, mis hermanos, las intenciones no tenían nada bueno. Su propósito era centralizar un gobierno único, pero dirigido y manejado únicamente por Satanás, donde él y solo él quería recibir la honra y la gloria. Él quería tener el control del ser humano, pero sobre todo retar a Dios. Pero usted se preguntará, ¿y quién es este Nimrod? Usted lo encontrará en Génesis capítulo 10 verso 8. Dice la Biblia que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Nos dice la Biblia que este Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Pero los expertos en estos asuntos dicen que no era un cazador de animales como gacelas, como tigres u osos, sino más bien era un cazador de almas, de hombres. Pues él fue quien dirigió y encabezó esta rebelión contra Dios. Mediante el engaño, mediante la mentira, esclavizó a los hombres y se dejó influenciar por Satanás para rebelarse contra Dios y asimismo desobedecer a Dios. Este espíritu malo del anticristo, mis hermanos, ha venido buscando su espacio desde nuestros orígenes como civilización. Y este espíritu malo y diabólico se engendró nada menos ahora en Nimrod. Tal vez lo que haces, mi hermano, es bueno y muy bueno, pero ¿cuál es el trasfondo? Ustedes y yo recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿de qué sirve si yo hago esto o hago aquello y no tengo amor? Dice, nada soy, de nada sirve. ¿Cuáles son realmente nuestras intenciones al hacer esto o al hacer aquello? ¿Realmente se fundamenta en el amor, en la gratitud a Dios, en el deseo de obedecer a Dios? ¿O realmente, mis hermanos, hay un trasfondo oscuro, perverso? Tengamos mucho cuidado. Las apariencias engañan. No olvidemos lo que el Señor dijo: a su tiempo, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntas. No estorben, déjenlas. A su tiempo se presentarán ante el juez justo y les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Pero Señor, si nosotros hicimos esto, hicimos aquello, el Señor dirá con claridad: no los conozco. Realmente, mis hermanos, nuestro nombre está en el libro de la vida. ¿O caminamos a la buena suerte? No, no, no. Desde hoy, dice la Biblia, dice Pablo, nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Miren, mis hermanos, los humanistas actuales nos han hecho creer que todo va por buen camino. ¿Los ha oído? Todo va bien, todo marcha bien. Cada día vamos mejorando, dicen ellos. Y que muy pronto todo va a cambiar para bien. Pero mi deber es decir la verdad. Pero todo esto es una gran mentira y un gran engaño. Tengamos mucho cuidado. Ellos dicen, por ejemplo, que la pobreza se terminará, que el hambre se acabará, que se acabarán las guerras, porque ellos tienen las formas. Ellos tienen las estrategias para hacer que todo esto cambie. Esto es mentira. Solo es un engaño magistral de Satanás. Este libro maravilloso, la Biblia, no amenaza a nadie, pero desde hace 2000 años que viene advirtiéndonos. Y esto nos dice todo lo contrario. Este libro maravilloso nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Por eso el gran apóstol Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado con el engaño. Que nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo. Porque aquí disimuladamente aparece esta bestia demoníaca en la sombra de maldad, engañando a todos para hacernos creer que Él tiene la solución a todos los problemas de la humanidad. Pero todo es una vil mentira, mis hermanos. Satanás siempre ha querido implementar su sistema mediante el engaño y la mentira para tener el control total de la humanidad mediante la implementación de lo que ahora se le llama el nuevo orden mundial. Quizá usted se preguntará ahí en casa: hermano Raúl, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es que el diablo quiere desde el origen de la humanidad controlar la economía, controlar la política, tener control de la seguridad, controlar el deporte,
controlar la religión mediante estrategias como el Banco Mundial, como el comercio mundial, como el G20. Quizá le dará risa, pero eso de la FIFA también es control del deporte. Ellos manejan todo, nada se mueve sin que ellos lo determinen. Y llegamos a la religión del ecumenismo. Ellos han diseñado, están tratando de diseñar una religión nueva para todos, pero sin Dios, donde no tengamos los 10 mandamientos, donde no tengamos prohibiciones, que cada quien viva como quiera. El deseo de Satanás no es traer bendición al ser humano, sino más bien su anhelo de siempre es destruir y acabar precisamente con la corona de la creación, que somos nosotros los seres humanos. Pero el Señor lo reprenda, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Cristo es la solución a los problemas, Cristo es el mejor camino. Jesús lo confronta cuando lo desenmascara y le dice: Satanás es padre de mentira, les dice a los discípulos, y él solo vino a robar, matar y destruir. Y él como protagonista dice: pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Mi amigo, ¿usted ya tiene esa vida? ¿Ya cuenta con la seguridad de su vida eterna? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no lo ha hecho, ese es el momento para hacerlo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Tengo que recordarles, mis queridos hermanos, que el engaño es el arma más poderosa que usa este personaje maléfico llamado Satanás. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, este hijo de la perdición, como le llama el apóstol Pablo, no trabaja solo. Pues ahora mismo están operando los edificadores babilónicos, y muchos de ellos están dispuestos y listos para trabajar con él y para él. Y están construyendo, están diseñando, están formateando el nuevo orden mundial. Pero ellos, todos ellos, serán dirigidos nada menos que por el mismo espíritu del anticristo. Dicen los expertos que aquí en esta historia de la famosa Torre de Babel es donde está el origen del anticristo o del hombre de pecado, pero siempre ocultándose mediante el engaño y la mentira, hacer caer a muchos. Por eso el Señor Jesucristo hizo una declaración muy importante. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es aquí también donde se origina lo que conocemos en esta Torre de Babel, la nueva era, que realmente no es nada nueva, es tan antigua como la humanidad misma. Y desgraciadamente, mis hermanos, hay mucha gente que ha sido engañada y que han caído en su trampa, y que incluso muchos de ellos están colaborando con el anticristo para instalar este nuevo sistema del orden mundial. Hoy nos hablan los humanistas que la era de Piscis, que la era de Acuario, solo es un engaño de Satanás, mis hermanos, tratando de simular. Son simuladores. Nosotros vivimos en la gracia del Hijo de Dios, el amor de Dios manifestado, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser engañados por sus sutiles enseñanzas y por sus falsas promesas. Si volvemos al libro de Génesis, en el capítulo 11, verso 3, ellos dijeron: vayamos, hagamos ladrillo, cosámoslo, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Parece bonito, interesante este proyecto, pero lo que podemos ver aquí es que ellos querían centralizar el gobierno y el poder humano, desobedeciendo así la instrucción de Dios. Era muy claro lo que Dios le había dicho a Noé y que Noé les transmitió a ellos.
tienen que poblar la tierra, tienen que multiplicarse, tienen que llenarla. Dice el libro de Génesis capítulo 9, verso 1. Era clara la instrucción que Dios le dijo a Noé. Era muy sencillo. Ese era el plan original de Dios. Pero desgraciadamente ellos, dirigidos por Nimrod, se rebelaron contra Dios y no lo obedecieron. Este es el espíritu del anticristo. Después de todo lo que sus padres vivieron en el diluvio, ellos debieron haber sido más dóciles, debieron haber sido más obedientes, más reverentes, más temerosos, pero fue todo lo contrario. Se metió el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, y se rebelaron contra Dios. Y mi hermano, mis queridos hermanos, es el comienzo de la rebelión humana. Es aquí donde Satanás sembró esa semilla de la soberbia, esa semilla del orgullo en el ser humano. Y es el inicio también de la religión falsa, que con engaño Satanás les vendió esta idea. Ellos dijeron: edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto lo que quiere decir, mis hermanos, es que esta obra demoníaca era nada menos que el culto a ellos mismos. Dice: edifiquemos una torre dedicada a su ego, ese ego diabólico, pasando por encima de todas las cosas, incluso desobedeciendo a Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. A veces queremos que la gente nos premie lo que hacemos para Dios. Debemos hacerlo en secreto, que nadie nos glorifique, que nadie nos conozca a nosotros, pero que sí conozcan a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Cuidado cuando las intenciones nuestras es ganar fama, tener crédito de la gente, tener reconocimiento de todos, recibir diplomas, recibir nombramientos. No, eso es vanidad, eso de nada sirve. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Pablo agradecía a Dios y decía: yo llevo las heridas que le faltaron a mi Cristo, porque yo sí lo merecía. Él fue el santo, el santo, el santo de Israel. Y si ahora somos lo que somos, se lo debemos a aquel gran Jesucristo que sufrió todo por causa nuestra. Lo que ellos pretendían al edificar esta torre de Babel era subir a lo más alto y adorar a las estrellas. Y ahí es donde está el engaño de Satanás, y surge ahí el movimiento astrológico diabólico, mis hermanos, de lo que ahora se le conoce la nueva era. Miren, cuando analizamos esto, el mismo nombre Babel significa puerta de Dios o puerta del cielo, porque el prefijo el significa Dios. Por ejemplo, Betel significa casa de Dios. Israel significa príncipe de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, que ellos querían mostrarle a la gente cómo llegar a Dios, y esto es un engaño de Satanás. Algunos han dicho una frase, y muchos la han creído, que todos los caminos conducen a Dios. Esto es falso. No importa cómo vivas o lo que hagas, solo tienes que creer a tu manera. Eso es suficiente. Eso también es falso. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No perdamos la dirección, no perdamos nuestra convicción, no perdamos nuestra seguridad, no perdamos nada de eso y alcanzaremos la vida eterna. No debemos olvidar que a Dios, mis hermanos, le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios. Hay algo muy extraño que está operando dentro de la iglesia por culpa de aquellos. Oiga bien esto, y no estoy criticando, yo valoro lo que ellos hacen, pero sin embargo, aquellos que sin ser llamados por Dios
y que son voluntarios en el ministerio. Muchos de ellos son intelectuales, doctores, científicos, con mucho conocimiento de ciencia y sabiduría. Muchos de ellos fueron grandes deportistas, pero muchos de ellos no tienen temor reverente a Dios. Hablan muy bonito de Dios. Es más, mis hermanos, ellos son expertos en esto, en aquello, pero desgraciadamente, con tristeza lo digo, no conocen a Dios. Saben mucho de Dios. Son los Nicodemo de esta generación. Aquel Nicodemo que cuando fue a Jesús le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Para poder dejar de ser un adúltero, de ser un mentiroso, de ser un engañador, de ser un estafador. Tú no puedes cambiar por sí mismo. Es necesario que esa obra del Calvario opere en nosotros una restauración, una transformación, una regeneración. Es necesario reconocer que nosotros no podemos cambiar, pero Dios puede cambiar todas las cosas en nuestra vida. Son buenos en su prédica, pero no conocen a Dios. Es más, mis hermanos, muchos de ellos, aunque son gente con mente muy brillante en toda letra, no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ellos solamente están interesados en traer cosas nuevas, teologías que son como arenas movedizas y bastante peligrosas. Cuidado, mucho cuidado, mis hermanos. El apóstol Pablo los denunció como encantadores de oídos. Pablo abiertamente hace esta denuncia cuando dice: algunos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por dinero, por ganancias deshonestas. Pero muchos otros, que aunque son pocos, predicamos por amor. Pero sea una u otra la causa, lo más importante es que el nombre de Cristo es predicado. Puedo asegurarles, porque lo he visto, que muchos de ellos que son excelentes en la prédica, que son excelentes maestros en esto o en aquello, porque son especialistas en muchas materias, muchos de ellos los he visto burlarse de Dios. Es más, se burlan de la santa palabra, ridiculizan el verdadero evangelio de Jesucristo, porque a ellos solo les interesa su show religioso. Y todo lo que ellos hacen es un cristianismo light, muy superficial. Por eso el Señor les dijo a los discípulos cuando preguntaron: ¿y cómo los vamos a conocer? El Señor Jesús fue muy claro y les dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus ministerios brillantes y su gran verborrea. No, Señor, por sus frutos los conoceréis. Ya estoy aterrizando, mis hermanos, pero quiero dejarles esto. Quizá ustedes han oído del nuevo evangelio del esfuerzo propio. Estos son los nuevos edificadores satánicos que están construyendo la nueva torre de Babel para el anticristo de este tiempo. Ellos no solamente buscan hacerse para sí un hombre propio que les dé fama, dinero, prosperidad, lujo y un buen reconocimiento en la alta sociedad religiosa. Hay otros a los que se les llama pastores, artistas, que solo buscan hacer su propio show en cada evento. Todo es un ensayo. Su prioridad es solo entretener a la gente, burlarse de la palabra de Dios con sus chistes sucios y perversos. Incluso hay también aquellos a los que se les califica como pastores políticos, que solo buscan espacios en el gobierno para su propia gloria y llenan sus bolsillos de dinero con la falsa doctrina demoníaca de la prosperidad, y se autonombran apóstoles,
profetas, incluso algunos ya ostentan títulos como arcángeles. Esto es ridículo. Pero estos son los edificadores, los Nimrod de este siglo. Ellos con mucha facilidad engañan a muchos, porque ellos mismos están engañados. Por eso Pablo nos dice en esta segunda carta, en el capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos incluso, muchos de ellos han fabricado hasta su propia Biblia, que se acomode a sus gustos y a sus debilidades. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tengamos mucho cuidado, iglesia del Señor, pero mucho cuidado con estos promotores del evangelio del esfuerzo propio. Óigalo bien, el evangelio del esfuerzo propio. Ahora, ¿cuál es el engaño de estos falsos maestros? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Ellos buscan su propia gloria. Ellos están engañados. Dice Pablo, si esperamos aquí, somos los más dignos de lástima, pero nosotros esperamos algo más allá. Una ciudad edificada por la mano de Dios. Aunque la gente se ríe y se burle, nosotros esperamos ese día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia y estaremos en la gran boda del Cordero. Tendremos nuestras vestiduras de lino fino y estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué pretendían lograr? ¿Qué trataron de hacer estos hombres al construir esta torre de Babel? Volviendo un poquito a este cuadro, ¿qué otra enseñanza podemos aprender de esta escena de la torre de Babel? Veamos con cuidado. Nos dice la Biblia que ellos hicieron lodo y lo cocieron para hacer ladrillo y pegaron el ladrillo con asfalto. Y fue así, mis hermanos, que comenzaron a edificar su propia obra, esa obra de arte de la gran torre de Babel. Pero quiero que notemos esto. Era solo con su esfuerzo, era solo con su propia creatividad e inteligencia. Dice la Biblia, pues se dijeron unos a otros, es decir, que ellos jamás buscaron a Dios, jamás consultaron a Dios para conocer su voluntad. Ellos aquí están combinando su maldad con su sucia ignorancia, pero además trataron de hacer algo todavía más terrible. ¿Y sabe cuál es esto, mi amigo? Lo subrayo. Ellos querían burlarse de Dios. Esto, mis hermanos, es muy grave y muy delicado. Y esto que estamos recordando de la Torre de Babel, solo para entender el origen y por qué Pablo vuelve a tomar este tema. Este es el nacimiento, o es aquí donde tiene su origen esto que se le ha llamado el nuevo evangelio del esfuerzo propio, que tiene su nacimiento del humanismo o de la nueva era. Ellos no tienen prisa. Ellos han caminado lentamente, se han filtrado, se han introducido, han sembrado ese virus, han sembrado ese veneno en muchos de los que antes adoraban a Dios con todo su corazón. Ellos tratan de construir su salvación a través de sus obras, mediante su esfuerzo propio. Y todo esto es un engaño de Satanás que les ha sembrado esta falsa doctrina. Pues la única y verdadera salvación desciende del cielo a la tierra. No es de la tierra al cielo. Nosotros somos salvos por lo que Dios hizo y no por lo que nosotros hemos hecho. Solo basta con ver algunos ejemplos, hermanos. Dice la Biblia que vino una voz del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. En el libro de los Hechos, capítulo 2,
Verso 1 nos dice: y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Esta es la diferencia bien clara, y podemos resumir que todo esto es así. Si lo que nosotros somos, mis hermanitos, viene del cielo, entonces vamos por la dirección correcta, vamos por el camino correcto y tendremos un final exitoso. Pero si esto que somos viene de los hombres, o si lo que esperamos viene del evangelio, del esfuerzo propio, entonces déjeme decirle que somos los más dignos de lástima. Por eso el apóstol Pablo lo decía y lo dejó para toda la eternidad: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanitos, esto tiene que quedar bien claro a todos nosotros, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. Esta palabra de Dios es única y es la que realmente nos da dirección, claridad, seguridad, fortaleza y convicción. Por eso el escritor de la carta a los hebreos nos dice con mucha certeza: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, mis hermanos, ese Nimrod moderno tal vez se está acercando cada día más y está muy activo entre nosotros, de tal manera que engañará a muchos. Pues muchos de los escogidos serán engañados, dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos más cerca de lo que usted se imagina, de que muy pronto se nos dé el anuncio, el comunicado de la apertura del nuevo orden mundial. Quizá lo que viene después de esto es ese anuncio. Todo va a cambiar, se oyen voces, todo va a ser diferente. Nos están formateando nuevos hábitos, nueva forma de pensar, nueva forma en la educación, nueva forma de adorar a Dios, nueva forma religiosa, nueva forma de la economía, nueva forma de manejar nuestro dinero. Si vemos el desenlace final de aquellos constructores de la Torre de Babel, dice la Escritura, cuando Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Mi amigo, la intervención de la gloriosa Trinidad es lo que vemos aquí. Dios vino a mostrar su poder supremo sobre todas las cosas. Cada día, mis hermanos, estamos acercándonos más y más, a toda prisa, a ese día tan lamentable y tan triste del nuevo orden mundial. Y esto, mis hermanos, óigalo bien, será el más grande desastre de la historia humana, pues ese nuevo sistema está dirigido por el anticristo o el hijo de pecado, como lo señala el apóstol Pablo. Todo esto se resume en la equivocación satánica. Él es un simulador que ha tratado de robar el plan original de nuestro Dios. Por eso el Señor, cuando hizo la declaración de su iglesia, dijo: sobre esta roca. Sobre esa declaración de Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cuando analizamos esto, de que el diablo solamente es un simulador y es un engañador, la piedra no se puede hacer. Por eso la Biblia dice que todos nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Pero esta gente malvada, ignorante, hicieron lodo y lo cocieron para hacer ladrillos y pegaron el ladrillo con asfalto. Esto era solamente un simulacro engañoso de Satanás para confundir a la gente y engañarla. Hoy, mis hermanos, se predica un evangelio de engaño, muy sutil, muy perverso, porque hay muchos
líderes religiosos falsos y muchos creyentes que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. El desenlace de esta obra de Satanás en aquella torre de Babel lo encontramos que terminó en nada, solo fue un fracaso. ¿Sabe por qué, mi hermano? Mis queridos hermanos, siempre les he dicho que Dios tiene el control de todas las cosas. Bienaventurados los que confían en Jehová. Y nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra. Nosotros también ahora como iglesia, ¿cuál va a ser nuestro desenlace final? Esperamos el rapto de la iglesia. Esperamos la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Esa es la única esperanza para este mundo. Cuando eso suceda, nuestro Dios destruirá al anticristo de una forma definitiva. Cuando el Señor Jesucristo venga, toda la obra de Satanás será destruida para siempre. Cuando nosotros analizamos el Nuevo Testamento, encontramos que aquellos creyentes del primer siglo, ellos anhelaban el retorno del Señor Jesús. Y no solo eso, amaban su venida. Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, como diciendo, ánimo, hermanos, no se dejen engañar, no caigan en la trampa de ese perverso llamado Satanás. No se dejen engañar, manténganse firmes. Nosotros, mis amados hermanos, debemos también hacer lo mismo y decir como el apóstol Juan, ven pronto, Señor Jesús. El único que odia la venida de Cristo y que odia y aborrece este suceso es precisamente el diablo, porque cuando esto suceda, su desenlace final es muy cruel. Será lanzado, dice la Biblia, al lago de fuego para toda la eternidad. Hermanos, todo esto que está sucediendo en el mundo nos habla de que estamos llegando a los límites. Estamos llegando a los límites. Quizá usted preguntará, pastor, ¿y por qué estamos así ahora? ¿Por qué nos vino todo esto tan terrible? La experiencia nos dice, por lo que leemos en la palabra de Dios, que son las señales. Son las señales. Es el anunciamiento de que Cristo está a las puertas. Y Él dice, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Nuestro desenlace final como iglesia del Señor Jesucristo es que esperamos el arrebatamiento de la iglesia y después de eso, las bodas del Cordero. Tendremos un final exitoso. Así de que, hermanos, pasemos lo que pasemos, Pablo lo dijo, sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. Hemos sido sellados con el poder, con ese sello maravilloso del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No perdamos nuestra dirección, que no disminuya nuestra claridad. Esperamos el día glorioso cuando Cristo venga por nosotros. Tengamos seguridad y confianza en su palabra. Esté nuestra fortaleza en la fe que tenemos en Dios y tengamos la convicción de que venga lo que venga, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y ahí no habrá más tristeza, ni más enfermedad, ni más llanto, ni más dolor, porque nuestro Cristo lo llenará todo. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Quizá usted ya recibió a Cristo como Salvador personal. Usted ya es salvo, pues lo felicito, mi hermano. Pero si usted no tiene la certeza de su salvación, mi hermano, mi amigo, ese es el mejor momento para recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. No le estoy pidiendo que cambie de religión, no, le estoy pidiendo que abra la puerta de su corazón y reciba a Cristo para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y manténgase en oración y en comunión con Dios todos los días, esperando ese día glorioso, para que su nombre se mantenga listo, porque dice la Biblia
que el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado también a esa condenación eterna. Y Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Quieres orar conmigo? Dios y Padre nuestro, hoy he escuchado esta palabra maravillosa y te doy gracias por ser paciente conmigo. Hoy te entrego las llaves de mi corazón y te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi todo. Toma control de mi vida, Señor. Yo quiero seguir haciendo las cosas que a ti te agradan. Yo quiero, Señor, servirte con todo mi corazón. De ahora en adelante renuncio a todas las cosas del pasado y quiero vivir para ti. Y quiero que tú vivas en mí. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor. Quiero dejar un espacio a mi hijo Raúl para que venga a darnos algunos anuncios y una invitación muy especial. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, nada más para seguir anunciando lo que viene siendo que nos ayuden a compartir lo que son los mensajes que se están transmitiendo, están quedando ahí guardados en el Facebook. Recuerden que nosotros estamos, a pesar de esto que estamos viviendo, seguimos trabajando de la misma forma, de tener uno más para Cristo, trabajando por alguien más para Cristo, para que conozca de Dios. Ahora es más fácil, ya no tenemos que traerlo a la iglesia, sino compartir solamente la palabra de Dios ahí donde estamos. Pueden compartir el mensaje, pueden compartir lo que vienen siendo las reflexiones que se están teniendo en Una Luz de Esperanza. Todos los días estamos teniendo lo que vienen siendo estas reflexiones por la tarde. Estamos ya planeando igual para poder cambiar el horario, muy probablemente por la mañana, estamos definiendo el horario, pero que lo puedan compartir ustedes, hermanos. Eso es de gran bendición, no solamente para nosotros que recibir este alimento espiritual, sino sobre todo que podamos compartir a los demás, que los demás escuchen la palabra de Dios. Quizá para nosotros puede ser difícil, pero ahora que tenemos este medio podemos compartirlo con mayor facilidad. Ayúdenos a compartir esta palabra de Dios. Es un gusto saludarles. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, por aquí el miércoles. Estaremos con ustedes también. Gracias, Raúl, gracias por estos anuncios. Mis hermanos, compartamos la palabra de Dios. Quizá usted me dirá, pastor, pero cuando yo hablo de Dios la gente se burla, se ríe. Bueno, nuestro deber es compartir, hablar de Dios, y el deber de ellos o la obligación de ellos es rechazar o aceptar. Ese es su deber. Nosotros debemos hablar del mensaje del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Me despido como pastor, deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Dios me los bendiga a todos. Solo no cruzaré.